Wunderparlement. Wunderparlement. Yes, do you have my voice? Wunderparlament. Apprendre à faire de la radio. Il presidente. Ucz się radia. Aprende a hacer radio. Leer radio maken. Chaque mois au Parlement européen à Strasbourg. En el Parlamento Europeo de Estrasburgo. W Parlamencie Europejskim w Strasburgu. Czekamy na Ciebie. In Straatsburg. Toi aussi tu peux venir. Desde el Parlamento Europeo de Estrasburgo al micrófono, Sara Núñez de Radio WNE para Wunderparlament. Tengo el honor de hablar con Mónica Silvana, diputada europea del Partido Socialista Español, con el Día Internacional contra la Violencia contra la Mujer, conmemorado cada 25 de noviembre. He de decir, una de cada 20 personas ha sido violada y una de cada 2 ha sido acosada sexualmente. No abordar la violencia contra las mujeres, además, cuesta unos 289.000 millones de euros al año en la Unión Europea, según datos del Instituto Europeo de Igualdad de Género de la Comisión Europea. Y estamos en el Parlamento Europeo. Desde Wunderparlament, muy buenas, Mónica Silvana. Hola, buenos días, buenas tardes y gracias por invitarme a este debate y a la iniciativa de abordar el tema tan dramático como es la violencia de género con medidas europeas para que ningún Estado miembro se quede atrás en esta lucha. Así es. Un poco puede presentarse y decirnos de dónde viene, cómo empezó a trabajar como diputada aquí hasta el Parlamento Europeo. Bueno, yo soy una mujer inmigrante latinoamericana y empecé desde muy abajo, desde representando a mis vecinos en mi barrio. Luego tuve el honor de ser concejala en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, de donde provengo, en Madrid, en el área metropolitana de Madrid. Luego continué siendo diputada en la Asamblea de Madrid y ahora tengo el honor de representar a España en el Parlamento Europeo, siendo la primera mujer latinoamericana. Por lo tanto, conozco bien de cerca la realidad de las mujeres migrantes que sufren a diario violencia, de género y que muchas de ellas no se animan a denunciar justamente porque no tener la documentación, están indocumentadas y esto les echa para atrás justamente porque temen su deportación o temen justamente el sustento, que muchos de ellos son sus agresores los que dependen de ellos. Uh-huh. Y bueno, para abordar la violencia de género debemos pasar también ante todos estos micromachismos que también usted como mujer y como latinoamericana también se verán incluso duplicados. Cuando hablamos de micromachismo, ¿cuáles son los 3 primeros ejemplos que se le vienen a la mente? Bueno, efectivamente el micromachismo va vinculado interseccionalmente con el ser migrante, el ser afrodescendiente, el pertenecer a alguna comunidad. Los micromachismos efectivamente están en la orden del día, ¿no? Podemos decir, estás más guapa con la boca callada, ¿no? Eso es un ejemplo de micromachismo, ¿no? Hay muchos otros que podría citarte, pero efectivamente yo creo que es por donde se empieza. El dato que ha citado de una de cada 2 mujeres ha sufrido acoso sexual en la Unión Europea, es la puerta de entrada, lo que luego es la violencia y que puede terminar, si no se ataja, en un feminicidio. En España ya nos faltan 1.237 mujeres, desde donde hay cifras que es del año 2003. Solo en este año 52 mujeres nos faltan, ¿no? Las echamos de menos. Y eso significa de que este tema, como no invirtamos en ello a nivel de medidas europeas, no va a acabar. Uh-huh. Y al final, sobre el caso de los micromachismos diarios, ¿se le ocurre alguna idea, algún ejemplo? Porque, claro, hablamos de cuando llegamos al asesinato, pero antes de llegar al asesinato pasamos por diferentes baches como mujeres. ¿Qué ejemplos se le pueden venir? Creo que efectivamente la principal medida es invertir en políticas de igualdad desde la educación infantil, preinfantil y obviamente secundaria. Y bueno, cuando llega a la universidad ya muchos de los valores ya están incorporados en una persona. Por lo tanto, es muy importante para combatir estos micromachismos que luego dan lugar a acoso y luego dan lugar, obviamente, a violencias. Hay que frenarlos desde la educación preescolar, desde la educación infantil y, por supuesto, en la educación primaria y secundaria, educando en igualdad, invirtiendo en los programas públicos de educación, públicos y privados, en las escuelas concertadas también, programas que incluyan una formación en igualdad y también en diversidades, ¿no?
Es tan importante, por eso creo que en España se han dado pasos de gigante con la nueva ley de educación que incluye muchos contenidos vinculados a igualdad y a combatir las violencias. ¿Y puede contarnos algún ejemplo dentro de este programa? Bueno, yo te puedo contar programas de los que estamos trabajando en el Parlamento Europeo, ¿no? Efectivamente, en el Parlamento Europeo yo creo que, hablando a propósito del Día Mundial contra la Violencia de Género, estamos incisivamente, a iniciativa de mi familia política, del grupo S&D, intentando incorporar, tipificar los delitos de violencia prácticas como un eurocrimen, ¿no? Lo que queremos es que sea considerado un eurocrimen. Sabes que está en plena negociación la nueva directiva de violencia de género, una directiva que ya fue aprobada por este Parlamento y está obviamente en negociación en el Consejo. Creemos que hay datos esperanzadores. El pasado 23 de junio hubo varias reuniones donde creo que va a salir y que esta directiva contra la violencia incluye, por ejemplo, la tipificación de delitos de violencia como la mutilación genital femenina en otros lugares del mundo donde se practica, o también de niñas que viven en Europa y que sus familias de orígenes la llevan durante las vacaciones a sus países de origen y sufren mutilación genital femenina. Esto está presente hoy, en el 2023 del siglo XXI. También queremos incorporar, por ejemplo, en esta directiva de violencia, que la esterilización forzosa de mujeres con discapacidad sea considerado como un acto de violencia, ¿no? O, por ejemplo, como el negar a un aborto seguro, libre y gratuito también sea considerado un acto de violencia. La negativa de el poder acceder a la interrupción voluntaria del embarazo. Y bueno, justo desde 2017 también tenemos el caso de que la Unión Europea ha estado luchando por la aplicación definitiva del Convenio de Estambul sobre violencia de género. ¿Cuáles son las consecuencias de esta convención? ¿Cuánto tiempo se tardará para poder asimilarlas? Efectivamente, yo creo que hay una negativa de algunos países en no ratificar esta convención internacional y la Unión Europea debe presionar, y también estos temas deben estar incluidos, por ejemplo, en los tratados comerciales. No podemos seguir firmando tratados comerciales que no incluyan una perspectiva de género, y la ratificación del Convenio de Estambul como una hoja de ruta, como una pieza fundamental para donde con quienes nos asociamos, ¿no? El partnership debe incluir el gender partnership, ¿no? Y bueno, desde su caso personal, para una diputada, ¿cuál es el techo de cristal más obvio que queda por demoler? Efectivamente, somos pocas todavía las mujeres en los parlamentos, ¿no? Quizás estos casos que venimos hablando se puedan revertir en un futuro. Yo estoy esperanzada que sí, pero solamente va a ser posible si estamos más mujeres en los parlamentos. El techo de cristal efectivamente es que puedes llegar a unos determinados niveles, pero no solamente hablamos de techo de cristal, sino de pisos pegajosos, ¿no? Que no te dejan nunca despegar del todo, que despega hasta un cierto nivel. Yo soy una privilegiada, como digo, vengo de un pueblo muy pequeño al norte de Argentina, límite con Paraguay, con Brasil, y soy una privilegiada, pero personas como yo no hay muchas. Por lo tanto, animo a que otras mujeres participen en política para romper estos pisos pegajosos y estos techos de cristal que nos impiden estar en los lugares de toma de decisión. En el Parlamento Europeo somos el 38,9% somos mujeres. Espero que en el año 2024, en las próximas elecciones europeas, podamos alcanzar el objetivo del 50%. En España ya estamos en el 44% de mujeres en el Parlamento, pero bueno, todavía Suecia, por ejemplo, tiene un número más alto del 47,3%, pero el objetivo es llegar al 50%, que somos la mitad de la población y queremos la mitad del poder, también la mitad de las obligaciones. Y exactamente, cuando hablamos desde un parámetro más interno del Parlamento, ¿qué diferencias políticas y también económicas puede encontrar entre un hombre y una mujer trabajando desde aquí? Las capacidades son exactamente las mismas, o te diría que quizás las mujeres podemos tener mayor capacidad de trabajo porque estamos acostumbradas a gestionar varios temas a la vez.
temas del cuidado. Fundamentalmente somos las mujeres las cuidadoras de nuestra familia, las cuidadoras de la economía familiar, los cuidados, obviamente, de las personas mayores, y por lo tanto creo que la Unión Europea debe avanzar justamente. Ya nos hemos dotado de una estrategia de los cuidados, pero debe avanzar en las políticas que lleven a compartir los cuidados, ¿no? Creo que es el gran tema de futuro, avanzar en la sociedad de los cuidados. Y, por ejemplo, ahora estamos impulsando un pacto birregional de los cuidados junto con ONU Mujeres, junto con organizaciones que llevan muchos años trabajando, como Oxfam, y creemos que de esta nueva relación que tenemos con Latinoamérica está en un momento propicio para las relaciones con la Unión Europea tras la cumbre de USLAC del pasado julio, y queremos impulsar un pacto birregional de los cuidados financiados a través de la cooperación europea para que efectivamente podamos dotarnos de una agenda de políticas públicas, tanto en la Unión Europea como en Latinoamérica, que sean simétricas, que hablemos de no solamente avanzar en legislación, sino en lo que es la igualdad real de los cuidados, ¿no? Que esto tiene que ver con, obviamente, mismos permisos de paternidad que maternidad, acceso, por ejemplo, al servicio, al cuidado, condiciones dignas laborales para las personas del cuidado, con respiros, con programas de respiro, etcétera, etcétera. Uh-huh. Igualdad es la palabra, no me importa no escucharla cuando exista de verdad. El fútbol es de niños, ¿a quién vas a engañar? No abras las piernas, no digas palabras que en una chica suenan fatal. Y ponte vestidos, aprende a caminar. Soy más delicada que si te descuidas jamás te vas a casar. Libertad de divertirnos, de vestir, de reunirnos, de saber que no nos matará. Y gritar por las calladas, las que aún no tienen alas, las que ya no volarán. Y luchar por lo que es nuestro, no señor, aún no está hecho, queda mucho por lograr. Igualdad es la palabra, no me importa no escucharla cuando exista de verdad. Estamos escuchando un fragmento de la canción de Lucía Gil y Natalia Gil sobre lo que es nuestro, un poquillo hablando sobre el tema de la situación actual de la mujer. Y volviendo con la Comisión Europea, está examinando actualmente una directiva que podría hacer obligatoria la recopilación de datos en toda la Unión Europea, ya que la violencia contra las mujeres no suele denunciarse ni registrarse generalmente. Según los datos de la Unión Europea, 1 de cada 3 mujeres de 15 años o más ha sufrido violencia física o sexual. En España, por ejemplo, 4 mujeres fueron asesinadas en diferentes ciudades el mismo día de enero de este 2023. Y bueno, volviendo con Mónica, puede haber más de 1.200 mujeres asesinadas por año. Siguiendo los escasos estudios europeos, le pregunto directamente, ¿qué falta en la protección de la vida de todas las mujeres en la Unión Europea? Has dado en la tecla con uno de los temas más urgentes, conocer los datos, ¿no? Nos faltan datos segregados por género, por edad, por discapacidad, por origen o componente étnico, ¿no? Y creo que ahí está la clave, ¿no? Efectivamente, teniendo más datos, podemos aplicar políticas públicas más adecuadas. Desde el Parlamento Europeo, como legisladores que somos, obviamente intentamos meter en todas las resoluciones, en todos los textos que pasan por el Parlamento Europeo, siempre intentamos enmendar al alza e incorporar indicadores no solamente de equidad. En el caso de los socialistas siempre estamos impulsando indicadores de equidad en los programas financiados con fondos europeos, por ejemplo, en la política regional y de cohesión, pero también en la política exterior, en lo que tiene que ver con cooperación al desarrollo y ayuda humanitaria, a través del famoso Gender Action Plan 3, que obliga que a las mismas indicadores que ponemos para programas dentro de los 27 Estados miembros, lo hagamos para a los programas financiados con cooperación europea fuera de la Unión, ¿no? Eso es el Gender Action Plan, lo que rige la política de género en toda la política exterior. Efectivamente, necesitamos para proteger la vida de las mujeres más datos segregados, con indicadores de
de violencia, también no solamente indicadores de equidad, y trabajar de forma coordinada. A mí me gusta siempre citar un programa muy exitoso en coordinación de seguridad y de justicia, que es el programa Pacto. Vamos a empezar el Pacto 2, si todo sale bien. Este programa es muy fuerte en programas de detención de violencia de género, por ejemplo, para que los maltratadores en Latinoamérica y el Caribe no queden impunes cuando tocan suelo europeo, o al revés, los maltratadores, los violentos de la Unión Europea, procedentes de la Unión Europea, no queden impunes cuando tocan alguno de los países del componente latinoamericano y el Caribe, ¿no? Este es un programa muy ambicioso, financiado con fondos públicos, financiado con fondos de los contribuyentes europeos, y creo que va dotándose de las herramientas jurídicas necesarias para que los operadores jurídicos, que son quienes tienen que actuar, tengan primero la información, que se cruce en las bases de datos y que estos datos segregados sirvan para tomar decisiones, ¿no? Uh-huh. Y bueno, me contaba de que ibais por la segunda parte del programa. ¿Cuándo más o menos va a dar luz verde? Vamos a ver, el programa Pacto es un programa muy ambicioso de alguna forma de montar estructuras paralelas en Latinoamérica y en Europa. Por ejemplo, coordinar lo que aquí tenemos Europol, lo que tenemos todos estos programas de compartir bases de datos. El programa Pacto 1 ya se acabó y ahora va a empezar el programa Pacto 2, que tiene un componente, o sea, la violencia de género es uno de los componentes que tiene, pero obviamente es mucho más amplio. Lo importante es crear las estructuras paralelas tanto en seguridad como en justicia, para que justamente no prescriban los delitos y podamos tener bases de datos compartidas. Uh-huh. Y bueno, los últimos datos que tenemos para comparar las tasas de violencia de género en Europa se remontan a 2018. El próximo informe transfronterizo no se publicará hasta 2024. ¿Qué impide a la Unión Europea promover una mayor transparencia, que es obligatoria para cada país miembro al final, sobre la base de sus feminicidios actuales? Creo que efectivamente el problema es la desigualdad intrarregional, ¿no?, que existe en Europa. Viendo algunos datos, por ejemplo, de participación de las mujeres en países como Bulgaria, por cierto, donde gobiernan fuerzas de derecha, o Países Bajos, recientemente entrando en extrema derecha, se ha reducido la proporción de mujeres en los parlamentos. Eso es un indicativo de que no se está trabajando bien la participación política de las mujeres, la igualdad en la representación, y que influye luego también en todos la legislación que sale de esos parlamentos, ¿no? Tenemos el caso de Hungría o de Chipre, que se llevan el último lugar, ¿no? Comparamos Suecia con un 47%, con Chipre o Hungría con un 14%. Entonces, efectivamente, todavía tenemos mucho que hacer intra-Unión Europea para igualar las regiones de Europa, también en temas de indicadores de violencia y conocer los datos. Esperar hasta el 2024 para el nuevo informe, cuando el anterior fue del 2018, son muchos años perdidos en la toma de decisiones, ¿no? Dado que el próximo marco financiero plurianual llegará hasta el 27, pero tenemos que estar preparándonos para que el próximo marco financiero plurianual, que es el presupuesto de la Unión Europea, sean reforzadas las partidas para combatir la violencia de género y de crear las estructuras jurídicas y administrativas para protección de la vida de las mujeres y las niñas. Uh-huh. Y por supuesto también hablábamos de estas víctimas silenciosas, porque hay muchísimas víctimas silenciosas según los datos de la Unión Europea. 1 de cada 3 mujeres mayores de 15 años comentábamos antes, y solo tenemos estas contabilizadas, pero claro, que hay de estas personas, de estas mujeres que sufren en silencio, que no se ha declarado como una denuncia en papel que han sufrido esta violencia? No se sabe, se desconoce. Se debe a lo mejor a la falta de protección política una vez que deciden intentar presentar esta denuncia. Efectivamente, hay un ocultamiento, y que se refuerza mucho más estos datos ocultos que no conocemos en las mujeres con discapacidad. Es aún mucho más grave, porque son mujeres que están institucionalizadas,
por lo tanto no pueden acceder a ningún tipo de denunciar esta situación, o en otros casos están sometidas a violencia dentro de sus propias familias, muchas veces violencia sexual dentro de sus propias familias, ¿no? El caso o lo más grave ya, la esterilización forzosa de las mujeres con discapacidad, quitándole su capacidad reproductiva, ¿no? Por lo tanto, si hay un dato oculto que tenemos es la violencia hacia las mujeres con discapacidad. Y también creo que otra cosa que nos debería preocupar y mucho son la violencia a las niñas proveniente de ciertas comunidades donde no se escolarizan, a lo mejor hasta lo obligatorio, ¿no? No van a sistemas, digamos, voluntarios de educación de 0 a 3 años. No en todos los países es obligatorio de 0 a 3 años, por lo tanto hay muchos casos de violencia infantil en niñas que no se detectan. Uh-huh. También partiendo por la rama de las mujeres que tienen menos margen de visibilidad en cuanto a toda la violencia que reciben, como usted ha dicho, de las mujeres discapacitadas. También tenemos el caso de las mujeres del colectivo, como por ejemplo las mujeres trans, o bueno, como hemos mencionado al principio, las mujeres migrantes. ¿Qué hay de todas ellas? ¿Cómo se les puede ayudar desde el margen político? Bueno, efectivamente, los que estamos en el Parlamento hacemos legislación y este Parlamento es muy amplio, es muy plural, es muy diverso y hay algunas fuerzas políticas que intentan retroceder. Lo estamos viendo en países donde gobiernan estas fuerzas políticas, que hay un retroceso por ejemplo, el caso de Polonia con los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, donde se ha eliminado derechos que antes tenían, a la interrupción voluntaria del embarazo, por ejemplo, o otros países donde efectivamente muchos de los programas de igualdad fueron suprimidos en cuanto cambia el gobierno. Por eso hay una responsabilidad directa al Partido Popular Europeo en blanquear a la ultraderecha, en blanquear a los postulados de la ultraderecha y que está retrocediendo en políticas de igualdad. Efectivamente, los colectivos más vulnerables son las mujeres pertenecientes a la comunidad LGTBI, entre ellas la comunidad trans, son los colectivos más vulnerables y que hay una relación directa entre países gobernados por ultraderecha, donde el tema de las diversidades no les gusta, les parece dañino y por lo tanto estas mujeres, no solamente hay un retroceso en todas las políticas de igualdad, sino acrecentado en lo que sufren las mujeres trans, que tienen muy difícil empleabilidad y que tienen problemas vinculados a su salud sexual mucho más agudos que otros y necesita mucho más del Estado, dado que hay también obviamente una desigualdad tremenda en el poder adquisitivo de estas mujeres. Una mujer rica, una mujer con apoyos económicos, en general lo tiene más fácil. Los que trabajamos en este Parlamento, los progresistas que trabajamos en este Parlamento, hacemos legislación para las mujeres que no tienen tantos recursos económicos para que puedan tener las mismas oportunidades a nivel de educación, oportunidades a nivel de acceder a los servicios sanitarios y, por supuesto, oportunidades laborales y todo lo que tiene que ver para insertarse en la sociedad. Hay colectivos de riesgo en nuestra sociedad. Las mujeres migrantes somos las que cuidamos a los niños, a los mayores, todo el sistema de cuidado de la Unión Europea se basa en mujeres migrantes, pero no la estamos protegiendo. La mayoría de ellas están indocumentadas, están trabajando en situaciones de precariedad y no hay quienes las representen. Las representan las entidades, pero su voz todavía es insuficiente en el Parlamento Europeo. Yo hago lo que puedo, pero no es suficiente. Uh-huh. Y bueno, para concluir un poco, guardaremos un minuto de silencio por todas las víctimas de violencia de género que han sido asesinadas.
Soy Sara Núñez desde España. Esta entrevista estará disponible en la plataforma Wunder Parliament, donde informaremos sobre todas las noticias sociales y políticas del Parlamento Europeo desde Estrasburgo. Muchísimas gracias por su tiempo, Mónica Silvana. Muchas gracias a ti, Sara, y que estas entrevistas continúen. Hacéis un gran trabajo. Muchas gracias. Wunder Parlement. In Straatsburg.